Seguro que ha pasado. Estás usando una IA para programar, le pides algo, lo genera y, oye, funciona, perfecto. Pero entonces llega ese día en que, de repente, sin más, deja de funcionar. Y lo peor es que nadie tiene ni idea de por qué, ni quién lo pidió, ni la propia IA que lo escribió, y mucho menos la pobre persona que llegue después a intentar descifrar ese caos. Y mira, el problema no es la IA, de verdad. El problema somos nosotros. Es como si le diéramos las llaves de un coche de carreras a alguien sin haberle enseñado ni a arrancar. Le damos el poder de crear, pero se nos olvida lo más importante, darle los planos. Para ponerle las riendas a la IA para domarla, no nos vale con una sola herramienta. Lo que necesitamos es un stack, un sistema de 3 capas que trabajan juntas. Pensemos en ello como si estuviéramos construyendo una casa. Cada capa es fundamental y se ocupa de algo distinto, desde los cimientos hasta la estructura y los planos, para que el resultado final sea sólido, sea fiable y sobre todo no se nos venga abajo con el primer soplo de viento. La primera capa, la base de todo, son los cimientos, TDD, o desarrollo guiado por pruebas. La idea, aunque al principio choca un poco, es muy potente. Escribes la prueba antes de escribir el código que tiene que pasarla. Primero, defines qué esperas de una función que ni siquiera existe. Lógicamente esa prueba falla. Ese es el paso rojo. Después, escribes el mínimo código necesario para que esa prueba se ponga en verde. Y solo entonces, cuando ya funciona, te paras a limpiar y ordenar ese código. Este ciclo tiene un efecto increíble. Te obliga a pensar qué tiene que hacer el código antes de ponerte a picar. Al final, TDD solo se preocupa por una pregunta, a nivel microscópico. ¿Este ladrillo, esta pequeña pieza, funciona como se espera? ¿Sí o no? Simple y brutalmente efectivo. Hoy bien, con TDD ya nos hemos asegurado de que cada ladrillo es perfecto, es sólido. Pero claro, tener un montón de ladrillos perfectos no te garantiza una casa habitable. ¿Y si con esos ladrillos hemos construido un laberinto sin salida? Para eso subimos un nivel. Pasamos a BDD, el desarrollo guiado por comportamiento. Aquí ya no estamos probando funciones aisladas, estamos describiendo comportamientos completos del sistema. Y lo mejor es que lo hacemos en un lenguaje que entiende todo el equipo. Usando el formato, dado un contexto, cuando ocurre una acción, entonces esperamos un resultado. Esto no es solo para documentar, ¿eh? Esto es un contrato ejecutable que vive pegado al código. Un pacto entre negocio y tecnología que responde a la gran pregunta. ¿Estamos construyendo lo que de verdad se necesita? Y justo cuando crees que lo tienes todo bajo control, llega la IA al equipo. Y aquí todo cambia. TDD y BDD se quedan cortos, hacen falta pero no son suficientes. Necesitamos algo más, una capa por encima de todo lo demás, el plano maestro del arquitecto. Y eso es SDD, el desarrollo guiado por especificaciones. ¿Y por qué es tan crucial? Pues porque dejar a una IA improvisar tiene un coste que asusta. A ver, un dato, el código que genera sin estas reglas claras puede tener un 40% más de vulnerabilidades de seguridad. ¡Un 40%! Y esto no es un estudio teórico, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo, en este preciso instante, hay más de 110.000 fallos activos en producción, 110.000 problemas reales que existen porque una IA escribió código a ciegas, sin ese plano. SDD es ese plano. Volvamos un momento a la metáfora del edificio, que creo que se entiende muy bien. TDD son los cimientos y los ladrillos. Nos aseguramos de que cada pieza es sólida y está bien puesta. BDD es la estructura del edificio, las habitaciones, los pasillos, las escaleras. Nos aseguramos de que la casa es funcional y sirve para lo que fue diseñada. Y SDD es el plano del arquitecto. Se asegura de que estamos construyendo el edificio correcto, en la parcela correcta y cumpliendo con todas las normativas de urbanismo y seguridad. No se trata de elegir una, se usan las tres. Son un equipo. Vamos a verlo con un ejemplo real, que es como mejor se entienden las cosas. Imaginemos que tenemos que construir un módulo de pagos y le vamos a pedir ayuda a una IA. Vale, pues antes de escribir una sola línea de prompt, lo primero es definir las especificaciones, las reglas de ese dedo. La primera regla, que parece una tontería, pero es crucial. Todos los montos deben procesarse en centavos, nunca en decimales. A ver, esta regla es literalmente la diferencia entre que la empresa gane dinero o lo pierda a cuertas. Porque si le pides a la IA que cobre 299 euros y ella, sin más contexto, genera un código que envía el número 299 a la pasarela de pago, ¿qué pasa? Que tu cliente acaba de pagar 2,99 euros. Esto no es una hipótesis, es un error real que ha costado miles de euros en empresas reales. La IA tiene que saber, como ley inmutable, que debe enviar 290,00. La segunda regla es igual de importante, pero por seguridad. Nunca, bajo ningún concepto, se deben registrar números de tarjeta en los logs. Innegociable. Y la especificación sigue. Tercera regla, de resiliencia. Si un pago falla por un problema de red, se reintentará un máximo de 3 veces, esperando 10 segundos entre cada intento. Esto es lo que hace que nuestro sistema no se rinda a la primera. Y la cuarta regla, el contrato técnico. La comunicación con la API de Stripe se hará siempre contra el endpoint /v1/charges usando el método POST. Aquí no hay margen para la creatividad de la IA. Comunicarse con un sistema externo es como hablar con la torre de control de un aeropuerto. Tienes que usar las frases exactas en el orden exacto. El contrato le dice a la IA, vas a hablar con Stripe así, en esta dirección y con estas palabras. Fin, no hay plan B. Esta especificación no es una recomendación, es la ley. Ahora que las reglas del juego están clarísimas, bajamos a BDD para definir los comportamientos que el negocio espera. Empezamos por el escenario ideal, el camino feliz. Dado que un usuario tiene una tarjeta válida y registrada, cuando confirma su compra de 299 pesos, entonces se procesa el cargo correctamente y su pedido cambia al estado confirmado. Esto pone a todo el mundo en la misma página sobre cómo debe ser la experiencia perfecta para el cliente.
Pero claro, el mundo real no siempre es un camino feliz. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? Aquí es donde BDD demuestra su valor, porque coge esa regla técnica de los reintentos que definimos en SDD y la convierte en algo tangible para el negocio. Por ejemplo, dado que la API de pagos nos da un error de timeout, cuando pasan 10 segundos, entonces el sistema vuelve a intentar el cobro automáticamente, hasta un máximo de 3 veces. ¿Ves? Acabamos de convertir una regla de arquitectura en un comportamiento de negocio valiosísimo. Nuestro sistema lucha activamente por no perder una venta. Y ahora sí, bajamos a la sala de máquinas, a TDD. Vamos a verificar que el código generado por la IA cumple las reglas. La primera prueba unitaria es para la regla del dinero. Llamamos a la función de pago con un importe de $299 y que comprobamos que la llamada final que se hace a la API de Stripe va con el valor 299.00. Esta pequeña prueba, este pequeño guardián, está previniendo un error financiero que podría ser catastrófico. La segunda prueba es nuestra auditoría de seguridad. Llamamos a la función de pago pasando un token de tarjeta. Justo después, la prueba revisa todo el sistema de logs y se asegura de que esa cadena de texto, ese token, no aparezca por ninguna parte. Esta prueba es como un vigilante de seguridad que cada vez que se ejecuta, revisa que la IA, en su afán por ser útil, no haya dejado por ahí tirada información confidencial. Es nuestra garantía de que eficiencia no es sinónimo de descuido. Y la última prueba, para la resiliencia. Lo que hacemos es, primero, simular un apocalipsis en la red. Forzamos a que la API de pagos siempre devuelva un error de timeout. Entonces, ejecutamos nuestra función de pago. Y al final, la prueba verifica una sola cosa, que la función que intenta comunicarse con la API ha sido llamada exactamente 3 veces. Ni 2, ni 4, 3, tal y como mandan los planos. Al final, todo este sistema, todo este stack, se puede resumir en 3 preguntas. 3 preguntas que tienen que tener un sí rotundo como respuesta antes de que una sola línea de código llegue a producción. Primera, ¿el código funciona a nivel técnico? ¿Los ladrillos están bien hechos? Eso es TDD. Segunda, ¿el sistema hace lo que el negocio necesita? ¿La casa es habitable? Eso es BDD. Y tercera, y la más crítica cuando hay una IA de por medio, ¿el código sigue las reglas de arquitectura y seguridad? ¿Se han respetado los planos? Eso lo garantiza SDD. Porque al final la responsabilidad no es de la inteligencia artificial, es nuestra. No podemos delegar la arquitectura, no podemos delegar los cimientos de nuestro software en un modelo de lenguaje, por muy bueno que sea. Así que la pregunta de verdad no es qué capa es mejor que otra. La pregunta es la que cada equipo tiene que hacerse mirándose al espejo. ¿Tenemos estas 3 capas bien montadas, funcionando de verdad, antes de soltarle el teclado a la IA?